¿Cuánto han sido bendecidos en esta mañana? Damos gracias a Dios. Hermano, vamos a ubicarnos un momento en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 10. Cuando estén ubicados pueden decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Mientras estudiaba la Biblia, decía, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable? ¿O qué quieres tú enseñar en esta mañana? Y me llevó a Jueces a leer todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y me hizo detenerme en este versículo. Y hay algo que me llamó, pero la atención así de inmediato cuando estaba leyendo, es en la parte B del versículo que dice, después de ello, ya va, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Hay una palabra clave que es la palabra generación. ¿Qué es generación como tal? ¿Cómo podemos definir la palabra generaciones o generación? Aquí en la iglesia tenemos una familia que ya tiene ¿cuántas generaciones, hermana? 4, 5 generaciones. 3. Entonces, hay legados que se van pasando de generación en generación. A veces rasgos genéticos. Ay, este niño sacó los ojos igual que su abuelo. O sacó la nariz igualito al abuelo. Porque a través de nuestro ADN se va transmitiendo rasgo genético. Pero no solamente a través del ADN se puede heredar cosas. A veces heredamos costumbres y tradiciones, ¿o no? Ah, no, yo hago esto en mi casa porque así lo hacía mi mamá. ¿Y por qué usted lo hace? No, así lo hacía mi mamá y por eso yo lo hago. No conoce el origen, pero usted lo hace. Así también puede usted decir que se van generando cualquier tipo de cosa. Va pasando de mi generación a la siguiente y la siguiente se la va a transmitir a la siguiente. Y cuando tú vas a ver, estás haciendo las cosas sin saber por qué las estás haciendo. Desconoces el origen de lo que estás haciendo. Eso en cuanto a costumbres y tradiciones. A veces, generacionalmente, aprendemos por lo que vemos, experimentamos y vivimos. A mí me llamó la atención esto porque se levantó una generación. Después de esta generación, que en ese momento fue reunida, estaban los padres, hijos, luego de esto se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que Dios había hecho por su pueblo. Hermano, ¿cuánto tienen años en el Evangelio? Años. Y usted puede decir 10 años. He visto generaciones pasar por la iglesia. Yo he visto como 2 generaciones ya pasar por la iglesia. Tanto en espíritu y aquí, bueno, estamos recientes viendo las nuevas generaciones que se están levantando. Ya vemos niños que venían de maternal que ya están ahorita en clase de adolescentes. Y hemos visto su avance, hemos visto todo este tipo de cosas en sus vidas. Ahora, hermano, un poco para introducir. ¿Ellos qué hacen acá en la iglesia? ¿Qué hacen ellos acá? Dame la batería nueva.
Estamos en vivo y cualquier cosa puede suceder. ¿Qué hacen estos chicos que vemos hoy en la iglesia? Ellos vienen los domingos, van a recibir su clase, se van a su casa, pero muchas veces nosotros los vemos allí sentados y dicen, ay, estos muchachos sí están apáticos, estos muchachos no quieren hacer nada. Hermano, déjeme decirle que ellos hacen lo que ven. Porque el primer ejemplo para ellos somos nosotros los adultos. Somos los que le damos los ejemplos a la siguiente generación. Nosotros somos la generación actual. Viene una generación de relevo, la cual nosotros debemos ser ejemplo. ¿Para qué? Para que sí conozcan a Jehová y conozcan las obras que Dios ha hecho. Y esto me lo dio el Señor. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un documental para la iglesia, recopilando un poco lo que va a ser la historia de esta iglesia, y hay generaciones de estos chamos que no saben ni cómo se levantó un bloque en esta pared. ¿Por qué? Porque no se habla, no se dice, y como no se dice, pues no lo saben. Y así sucede, hermano. ¿Por qué el evangelio llega a nuestras vidas? Porque hubieron hombres que se levantaron a predicar el evangelio. Y ese evangelio fue transmitido de una generación a la siguiente generación, a la siguiente generación, hasta estar el día de hoy nosotros acá hablando y predicando a Cristo. Pero tiene que existir una generación que conozca a Dios y que transmita esos principios. Vamos al primer punto. Es el valor de una generación que conoce a Dios, a los que notan. El valor de una generación que conoce a Dios. Es un Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y la hablarás a ella, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Hermano, nosotros tenemos, que somos la generación que está actual, la que está viviendo, y estamos viendo cómo se levanta nuevas generaciones, somos ese pilar que Dios nos está demandando que la palabra que nosotros recibimos, ¿nos quedemos con ella? No. Que la transmitamos a la siguiente generación. Pero ¿qué pasa en la actualidad cuando usted le habla a un niño de la palabra? ¡Ay, tú sí eres aburrido! ¡Ay, eso es tan aburrido! Eso pasó hace 2000 años. ¡Ay, cómo tú me vas a hablar de eso! Si eso me lo dicen todos los días en la escuela dominical. Vamos a aplicar un poco lo que dice acá. La repetirás a los hijos. Pero primero, antes de repetirla, hay algo importante. Y esta palabra que yo te mando estarán sobre ¿dónde? ¿Dónde tiene que estar primero esa palabra? Sobre nuestro corazón. Para yo poder dar algo, primero tengo que tenerlo. Si yo recibo la palabra que Dios me está dando, yo soy un embajador para dar lo que Dios me ha dado a transmitirle a la siguiente generación. ¿En qué momento? Hablarás de ella estando en tu casa. Recuerdo que el pastor Cales nos decía que la primera iglesia comienza ¿dónde? En la casa, en la familia. Entonces, hermano, me ha tocado lidiar con jóvenes y adolescentes donde me dicen, ay, aquí en la iglesia es muy bonito. Papá se porta chévere, me provoca traerlo siempre en la iglesia. Porque en la casa, ay, no es el mismo cristiano. Fuerte. Porque esta palabra tiene que hacerse vida en nosotros, tiene que estar en nuestro corazón y tenemos que vivirla en el hogar. Porque como dije en la introducción, nosotros somos el ejemplo. Y si ellos nos ven a Dios en nosotros, en el hogar,
aunque yo agarre la Biblia y le caiga bibliazo por la cabeza, no va a ser vida esta palabra. La repetirás a tus hijos y la hablarás a ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Cuándo es andando por el camino? Mientras tenga 1 añito, le hablamos de Dios. Cuando tenga 2 añitos, le hablamos de Dios. Cuando tenga 3, cuando tenga 14, cuando tenga 15, hasta que se canse, hasta que ese muchacho sea mayor que yo, en altura, tengo que hablarle de Dios. No simplemente hablarle de lo que Dios nos dice en la Biblia, es hablarle con mis hechos. Hablarle que esa palabra que yo le estoy diciendo a él, la estoy viviendo. Al acostarse, nos habla de una devoción. Que nunca se acabe ese altar familiar en el hogar. Al despertarme, también reconocer quién es Dios en nuestras vidas. Quizás por el ajetreo, nuestra vida diaria, quizás nos saltemos que nos vamos a acostar, pero que en nuestra devoción siempre esté Dios. Porque muy fácil predicar y hablar bonito y lanzarse un sermón y hablar a la gente 25, 45 minutos. Pero qué difícil es llevar toda una vida de devoción con Dios. Una generación que conoce a Dios no lo hace por accidente, sino por alguien que les enseñó la palabra. Cuando usted ve a un adulto que cree en Dios, es porque alguien le enseñó desde pequeño. ¿Con qué? Con el ejemplo, con la palabra. Y él sigue el camino que le fue enseñado. No es por error o por accidente. Acuerdo yo que la primera que creyó en la familia Barrio Moreno fue mi abuela Octavia. Y a través de esa palabra que fue sembrada en su vida, ella comenzaba en todo tiempo a predicarle tanto a su esposo como a sus hijos y a sus nietos, y hasta nuestros bisnietos ya nos sentaban. Venga, hijo, vamos a leer la Biblia. Y fue una palabra que se quedó una semilla, que usted quizás no sepa lo que está haciendo hoy, sembrando esa pequeña semilla, cuál va a ser el fruto al día de mañana. ¿Pero qué? Algo que yo veía siempre en esa señora, que ella se sentaba debajo de aquel mango a orar a Dios. Y cuando uno se acercaba, venga para que leamos la palabra. Ella no sabía leer ni escribir, pero aprendió a leer con la Biblia. Y recuerdo una ocasión que ella se puso a discutir con mi papá, porque pues dime y direte, entonces ella se molestó tanto que dijo, que usted es un cabezadura de animal. Porque mi papá se puso a refutarle cosas de la Biblia. Y luego, 5 minutos después, dando ejemplos, hijo, perdónenme, yo no debí decirle eso. La Biblia me enseña a no a discutir, sino a amar y perdonar. Qué gran ejemplo. Y ahora, ¿qué ha hecho Dios en la vida en la promesa que hizo con ella? Que tú y tu casa serviremos a Jehová. Yo soy parte de ese fruto. Mi familia es parte de ese fruto, de esa bendición que fue enseñada en distintas generaciones. Por eso es que es necesario, hermano, que enseñemos a las generaciones que vienen. Porque esas son la generación de relevo. Sí, lo he escuchado muchas veces que ellos van a ser la generación de conquista, generación de relevo. Pero ¿cómo van a conquistar? ¿Cómo van a hacer un relevo si nosotros no les enseñamos? Si nuestra vida quizás no esté alineada a lo que Dios nos está demandando. Si cuando venimos a la iglesia a adorar, el ejemplo que le estamos dando es: ¿qué va a hacer él? Agarra su teléfono y también se mete en el teléfono. Porque para las cosas malas, estamos finos para hacer las cosas malas. ¿No se ha dado cuenta que un niño de 1 añito, si está en un ambiente que no es cristiano, ¿qué es lo primero que aprende a decir? Las palabras que son más grandes que ellos. ¿Y por qué la aprenden? Porque es algo que está en un ambiente que vive día a día y nosotros, ¡ay, mira lo que dijo! Aplaudimos. Llevemos al caso contrario. Si ellos viven en un ambiente cristiano,
Un ambiente donde se vive el reino de Dios y anda el Espíritu Santo sobre nosotros y los frutos del Espíritu se manifiestan. Créanme que ese niño cuando llega a la iglesia usted no le va a tener, no va a tener que decir, pórtate bien, porque si no en la casa vamos a ver. Usted no le tiene que decir, él va a llegar a la iglesia y va a entender el temor a Jehová. Y va a sentarse y decir, estoy ante la presencia de Dios. Y he visto niños que son a veces hasta mejor, más devotos que los mismos adultos, que entienden y son sensibles a la presencia de Dios. Y nosotros, como pajarito en grama muchas veces. Moisés le dijo al pueblo que la fe debía ser heredada intencionalmente. Si los padres no hablan de Dios, las escuelas y el mundo hablarán de lo contrario. Si nosotros no le hablamos de Dios a nuestros hijos, cuando vayan a las universidades, que le van a decir que eso es una corriente filosófica y no tienen una fe firme, créanme que es donde comienzan muchos adolescentes y jóvenes a dudar hasta de su misma existencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que a veces otros enseñen a nuestros hijos. Y la Biblia nos dice, ¿quiénes son los responsables de enseñar esto? ¿Quién lo dice? Y la repetirás a tu hijo. ¿Cómo dice la cultura? ¿Cuál es la madre de la enseñanza? La repetición. Entonces dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, ese camino que es la niñez, la adolescencia, la adultez, hasta que tú no estés en esta tierra. No tienes que dejar de hablar de lo que te enseña la palabra y de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cómo un hijo va a conocer que Dios es Dios sanador? Cuando tú empiezas a decir, cuando Dios te sana y comienza a ver a Dios sanó a mi mamá. Cuando que Dios provee, cuando dice, hijo, no tenemos nada, pero Dios proveerá. Y Dios abre sus puertas y trae la provisión. Y ahí conoce que Él es Dios. Pero ¿cómo le enseñamos si muchas veces, hay que llevarlo al psicólogo porque se está portando muy mal? Quizás es una ayuda, porque hay algo ahí que tú no sabes. Pero el primer psicólogo al cual tú tienes que ir es a Dios. Y enseñarle por medio de la palabra lo que Él nos enseña. Abraham enseñó que a Isaac. ¿A qué le enseñó? Cada vez que Abraham iba a un lugar, edificaba ¿qué? Un altar para Dios. Y él veía a su padre edificando altar. ¿Y qué hacía? ¿Qué aprendió él? A edificar también altares. Si tu hijo te ve a ti adorando y orando, créeme que él no va a necesitar que tú le digas que adore ni que ore. Porque él ve el ejemplo de ti y va a decir, voy a levantar un altar para Dios, voy a levantar una adoración a Dios. ¿Qué le enseñó Isaac a Jacob? A bendecir y buscar dirección. Vea cómo se va multiplicando la bendición. ¿Por qué? Porque fue aprendido, fue enseñado. ¿Y Jacob qué le enseñó a José? ¿Qué le enseñó Jacob a José? A confiar en Dios y en los sueños. Y usted entonces comienza a leer la Biblia y ve cómo Dios iba bendiciendo a cada generación que conoció a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Las consecuencias de una generación que se olvida de Dios. Vámonos a Jueces 2. Del versículo 11 y 12.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejando a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los cuales de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Terrible. Este es el versículo que continúa cuando comenzamos, cuando se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho. ¿Qué pasa, hermano? Nos desenfocamos y olvidamos quién es Dios, no tenemos identidad y comenzamos a adorar lo primero que se nos atraviese. No pasa muchas veces con las generaciones, de que de niños tú lo ves en la iglesia y lo ves sirviendo, pero cuando llega a cierta edad como que ya comienzan con la apatía, que no quieren nada, y luego terminan como que no voy a la iglesia. O comienzan la universidad y comienzan a dudar de su fe. O adultos muchas veces también pasan. ¿Por qué, hermano? Porque no hubo esa base sólida que sustentara esa fe. Y comenzó a borrarse esa línea que Dios tenía trazada para nosotros. Y cuando esa línea se borra, ¿qué hacemos nosotros? Andamos dando tumbo por donde primero creemos que es el camino. Entonces vemos el dinero, nos amamos el dinero y buscamos la plática y nos olvidamos de Dios. Y se convierte el dinero en nuestro Dios. Quizás no, ya nosotros tenemos conocimiento en la palabra y sabemos que no vamos a ir a una iglesia católica a adorar imágenes. Pero hay otras cosas que se pueden convertir en tu Baal. ¿Cuál puede ser ese Baal para nosotros? Lo que esté primero que Dios se convierte en ese Baal. Cuando algo es prioridad en mi vida antes que Dios, se está convirtiendo en tu Baal, se está convirtiendo en otro Dios ajeno al Dios de tus padres, al Dios que hizo todas estas obras con Israel. Y ellos se olvidaron y comenzaron a hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? Hicieron lo que le dio y le vino en gana. ¿Por qué? Porque no hubieron sustentos. Por eso es lo primordial, hermano. Cuando usted ve a uno de estos adolescentes por ahí como desanimado, en vez de estar diciendo, chico, agarra ánimo, siéntese a conversar con él. Usted no sabe lo que le está pasando. Sea usted ejemplo que el día de mañana esté en un altar diciendo, gracias a fulanito de tal, que se sentó conmigo a decirme, chico, eso es normal que te pase en la adolescencia, pero Dios tiene que ser prioridad en tu vida. Lo digo porque muchas veces nuestro pastor Calé nos llevaba por ahí a comer pollito, a tomarnos un batido y nos hablaba con la palabra. Esos momentos valen más que sentarse en una clase dominical a escuchar una palabra. Esos momentos te llenan y te dan ese aliento que tú necesitas. Porque el pastor no nos enseñó simplemente allí, no nos enseñaba nada más en clase, también vivía lo que predicaba, que es lo primordial. Vivir lo que se predica. Se está levantando una nueva generación y en este tiempo, hermano, la lucha es muy, muy fuerte. Porque en sus tiempos quizás su papá luchaba contra el televisor. Ay, que te la pasa viendo novelas, que te la pasa viendo El Sábado Gigante, te la pasa viendo tantas cosas. Pero hoy, hermano, tenemos el TikTok, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, tenemos el acceso a Internet donde pueden descargar infinidades de cosas. Pero la pregunta es, aquellos que tienen chamo y adolescentes que no tienen teléfono todavía, que bien que no tengan teléfono todavía porque no es edad de tenerlo, agarra tu teléfono y se mete en tus redes, ¿qué va a conseguir? ¿Qué le va a dar el algoritmo de Instagram cuando agarre tu teléfono? Porque algo que les digo es que estas redes vienen preparadas para adaptarse según lo que tú consumas. Y esa es una lucha a diaria, porque algo que crea adicción es el bendito teléfono.
Adicción tanto así que cuando no lo cargamos ni cerca, lo tenemos cargando por ahí en un rincón, sentimos que hasta nos vibra en el bolsillo. ¿O es lo único que le pasa? A mí me pasa, que a veces tengo el teléfono descargado y siento que me está vibrando y me meto y no tengo nada. Es porque nuestro cerebro está tan acostumbrado a que un brazo más, porque siempre lo cargamos encima, que nos creamos esa adicción. Pero ¿qué hay en nuestro teléfono? A veces uno le dice, por lo menos en estos días que están en clase, nadie llevó Biblia, le dije, bueno, saque tu teléfono y vamos a buscar una Biblia. Ninguno tenía la Biblia instalada, por lo menos. Pero Free Fire sí lo tenía. Hablando de los chamos. ¿Qué vamos a decir de los niños que ya a menos de un añito ya te manejan una tablet mejor que uno? Y te dicen, ponme Pocoyo, o ponme el oso Marshall, o ponme esto. Y nosotros vamos y agarramos el control y le ponemos en el televisor para que nos deje en paz. Hermano, déjeme decirle, estamos entregando nuestras generaciones al diablo. Porque esas comiquitas que salen ahora en día, que tú ves que el niño automáticamente suena el logo de YouTube y usted le puso fue tranquilizante. ¿Por qué? Porque todo eso está diseñado y está adaptado ¿para qué? Póngase un minuto a ver qué es lo que está viendo y dése cuenta que cada 3 segundos hay un cambio de color, hay un cambio de planes, hay un cambio de sonido. ¿Por qué? Porque eso te mantiene atrapado, te mantiene ahí pegado. Y no pasa lo mismo con las redes sociales, que usted está scrolleando, y usted está viendo y cada artículo le aparece de una forma distinta y pasa el tiempo. Me puse a ver TikTok a las 2 y ya son las 4 de la tarde. Perdí 4 horas de mi vida viendo TikTok. Eso mismo está sucediendo tanto en los chamos como en los adolescentes y estamos cayendo nosotros también los adultos. Entonces, si él va a decir, papá, porque tú me vas a decir que no me metas en el teléfono si tú pasas todo el día metido también. Me lo han dicho los muchachos allá arriba. No, mi papá, si él se mete más en TikTok que yo. Mano. Entonces, ese camino que hay de ser esa generación que está siendo instruida por nosotros, se va borrando. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos el mejor ejemplo de una generación que conoce a Jehová. Y entonces se están olvidando de las cosas que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque no se las contamos, no se las decimos, entonces ellos van a aprender el mismo patrón. Voy el domingo a la iglesia, llego a mi casa, espero que sea el domingo otra vez para volver a la iglesia. Porque eso es lo que le estamos enseñando. Él no nos ve a nosotros orando, nos ve a nosotros en una devoción con Dios, nos ve metido en el teléfono, nos ve haciendo tantas cosas, nos ve trabajando. No estoy diciendo que trabajar sea malo. Pero todo aquello que quite el foco de Dios se convierte en ese Baal. Y entonces comienzan a decir, ay, mi hijo se fue a la iglesia, o mi hijo no quiere volver a la iglesia. ¿Por qué no quiere volver? Que Dios está conociendo al verdadero Dios o al Dios de este mundo, de este siglo. ¿Qué Dios está conociendo? ¿Qué generación se está levantando? Una que conoce a Dios y todas las obras que Dios ha hecho, o una que ni siquiera sabe quién es Dios, ni siquiera sabe qué ha hecho en tu vida y en mi vida. Cuando una generación se desconecta de Dios, pierde su identidad. Deja de haber temor, deja de haber propósito y el enemigo toma ventaja. Cuando tú no tienes identidad, tú no tienes un rumbo. ¿Qué nos define a nosotros como venezolanos? Un acta de nacimiento y una cédula de identidad. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces, cuando se pierde esa identidad, pierdes el rumbo.
y empiezas a emigrar y a hacer muchas cosas. Y entonces te aprendes la cultura de Egipto, te aprendes lo que quieres agarrar las filisteas, quieres hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque no tienes una identidad en Cristo. Entonces, eso sucede cuando una generación no conoce a Jehová ni las obras que él ha hecho. Ejemplos bíblicos. En los días de Noé, el mundo se corrompió porque cada generación era más perversa que la anterior. Lo puedes buscar en Génesis 6:5. Por eso Dios tuvo que mandar ese diluvio. Porque cada generación era peor y peor. Y no se está viendo eso hoy en nuestro tiempo. Vamos al pasado. No existía el televisor. Existían los juegos de azar y nuestros abuelos y bisabuelos se iban a jugar ludo, se iban a jugar a Gilei, se iban a jugar los otros. Pasó la siguiente generación, nació el televisor. Ya no parieron tantos muchachos porque había televisor en casa. Pero entonces la televisión se convirtió en una adicción. Siguiente generación, el televisor a color. Siguiente generación, las computadoras. El internet, la computadora. Siguiente generación, los teléfonos. Siguiente generación, ya vamos a andar con unas gafas aquí y andar por la calle así. Porque para allá vamos. Donde las cosas se están simplificando, que vas a cargar unos lentes y vas a ver tu teléfono, tus notificaciones y todo eso. Y sucede, hermano. Lea noticias. Lea lo que está sucediendo en el mundo. Jóvenes han matado a otro porque le quitaron el Play 5. Porque le quitaron el videojuego. Porque su compañero le quitó el teléfono, le clavó un cuchillo. Una generación malvada y perversa. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Y quiénes son los encargados de que esa generación conozca a Dios? ¿Quiénes, hermano? Diga, tú y yo. Dígale que está al lado. Tú. Pero no me libero de la policía. Y yo. Somos los encargados de buscar esa generación que está ahí perdida en las calles. Y no solamente buscarla, porque ¿qué hacemos? Que la busquemos y cuando llega a la iglesia, dice, no, esto es peor que el mundo. Es donde nosotros tenemos que empezar a hacer ese ejemplo a la siguiente generación. En los días de Elí, los hijos y los sacerdotes pecaban en el templo. ¿Elí le dio el mejor ejemplo a sus hijos? No creo. Le hubiese dado un ejemplo de sacerdote y sus hijos no hacen lo que le da la gana. Entonces, por eso debemos hacer ejemplo. Hoy vemos que es muy común, gracias a Dios no sucede acá, pero es muy común que la gente hereda cosas. Como que mi papá era cristiano, por ende yo también debo ser cristiano, y si mi papá era pastor, yo debo ser pastor. Y si mi papá hizo la iglesia, yo heredo a la iglesia. Y entonces comenzamos a heredar cosas. Papá tenía esto, yo heredo lo que las cosas. Lo que me es dado de generación en generación. Por acá dice una anotación. Cada vez que el pueblo se olvida de Dios, se rompe la cadena del legado espiritual. Dios nos manda a hacer luz. ¿Qué pasa cuando se quema un foquito? Vamos a poner este ejemplo. Usted va por la avenida, está iluminada, pero se quemaron dos focos. Usted va a ver iluminado, oscuridad, y no hay continuidad. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dado esta gran bendición de lo que hoy vemos? Fue Dios que se proveyó a sí mismo y decimos, Dios ha sido fiel, pero nosotros no nos encargamos de que nuestras generaciones vean esa fidelidad de Dios. Se va perdiendo la continuidad del legado espiritual. Ahora, ¿sabía que así como también se heredan las cosas? Papá tenía una herencia, me la dio a mí, y quizás yo la multipliqué, y cuando tenga mis hijos espero que también hereden de esa misma heredad. Las maldiciones también se heredan.
Éxodo 25. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermano, entonces Dios es malo, porque está haciendo pagar un inocente. No, hermano, Dios no es malo. Escúchese bien. Un pecado no tratado se convierte, se transmite a la siguiente generación como herencia. Hay ejemplos bíblicos que lo demuestran. Abraham, ¿qué hizo Abraham cuando llegó a tierra de Egipto? ¿Qué le dijo a su esposa? ¿Ah? Que mintiera, que no le dijera que era su esposa porque sabía que lo podían matar. ¿Qué hizo el hijo? Lo mismo, el mismo pecado. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros enseñamos con qué? Con ejemplos. De una generación se saltó a la otra. Entonces, vemos en el mundo qué sucede. El papá era mujeriego y el hijo, mujeriego. El papá era borracho y el hijo, por el mismo camino. Entonces, nosotros decimos orgullosamente, donde está el palo, está la astilla. Hermano, ¿y en el cristiano qué pasa? Que muchas veces hemos cometido pecado y no lo reconocemos ante Dios. Y nuestras generaciones comienzan a vivir ese mismo ciclo. ¿Por qué sucede esto, hermano? Porque allí lo dice muy claro en la Biblia, dice, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hermano, por lo general, los que no vienen de un hogar cristiano, vivimos cargando con maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque culturalmente esta tierra venezolana es dada a buscar ídolos. Entonces vemos familias que vienen cargando con maldiciones generacionales donde ella fue pactada a María Leonza. Por nuestros abuelos por allá bien lejos, que ni siquiera sabemos cuál era el origen. Pero venimos cargando con eso. Y cuando tú miras, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué quizás me pasa esto? Yo lucho para no ser esto, pero sigo cayendo. Porque es algo que va llevando generacional. Y es cuando tú debes decir, Señor, tú que lo ves todo, tú eres el principio y el fin, revélame. ¿Qué hay oculto que yo estoy cargando? Y cuando tú le dices a Dios eso, Dios te va a mostrar. He conocido casos donde gente tiene vagos recuerdos de su niñez cuando un abuelo, un tío, se la pactó a ídolo. Y ella persona no sabe lo que estaba cargando. Entonces, en sus generaciones, ve que se está transmitiendo lo mismo. Es por esto, hermano, las maldiciones también se heredan, se transmiten de generación en generación. Por eso es tan necesario que cuando Dios se te revela, decir, yo renuncio a todo pacto maldito que hayan hecho las generaciones anteriores, que yo no tenga culpa. Pero hasta aquí llega esto. Mi siguiente generación conocerá a Jehová y las obras de sus manos. Pero tienes tú, yo, decidir, hasta aquí llegas. Ese contrato legal que había, aquí queda. Porque ahora yo pertenezco a ese legado de Cristo. Y mis generaciones van a legar
van a tener, van a heredar ese legado de Cristo, hermano. Pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Yo todavía no soy padre, pero oro por mis generaciones. Hermano, cuando usted esté orando por su hijo, que todavía no se ha casado, ore por su hijo, por su pareja y las generaciones que vienen, aunque usted no lo vea. Dios le dijo a Abraham, serás padre de multitud. Abraham solamente vio un hijo. Pero cuán multitud Dios le dio a Abraham. Y Dios le habló al futuro. Porque cuando Dios da bendiciones, no llega hasta la cuarta, hermano. Hasta la cuarta generación, no llega. Dice que hasta las 1000 generaciones. Otro ejemplo bíblico de cómo el pecado se multiplicó en la siguiente generación fue Jacob. ¿Qué hizo Jacob? El engaño de Jacob se repitió ¿en quiénes? ¿En sus hijos? ¿O no? Cuando Jacob engañó, sus hijos, ¿qué hicieron? Cuando mataron a su hermano, dijeron, papá, lo mató una lobo del campo, lo mató y se murió, y ay, qué sitio, y lloramos todos, armamos el show. Repitió el mismo patrón. Otro, la idolatría de Salomón, que trajo a las generaciones terribles consecuencias. Idólatras, se dividió el reino, hubo consecuencias. Y esto es lo peligroso cuando nosotros no reconocemos o no hacemos un quieto a esas maldiciones generacionales. Afecta a las siguientes generaciones y esa generación a la siguiente, y cada generación va a ser peor que la anterior. Pero no todo es malo, hermano. No todo es malo. Una generación que no se arrepiente deja puertas abiertas al enemigo. Una generación que no se arrepiente de su pecado está con su mano firmando un contrato para que eso se herede a la siguiente generación. Por eso es que nosotros tenemos que hacer como cuando mandan en la escuela, un árbol genealógico y saber cuáles son nuestros orígenes. Y después que usted sepa cuáles son los orígenes, esos eran mis antiguos orígenes. Pero cuando yo llegue a Cristo, recibo un nuevo ADN y estos son mis nuevos orígenes. Y mi árbol genealógico de ahora en adelante va a ser un árbol frondoso plantado en la base que es Cristo Jesús. El cuarto punto, la promesa de la bendición para las generaciones que temen a Jehová. Salmos 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. La anterior. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Hemos tú y yo conocido la misericordia de Dios? ¿Hemos tú y yo conocido la misericordia de Dios?
Entonces, si la misericordia de Dios es tan grande y es desde el principio hasta el fin, es eterna, ¿por qué nosotros no queremos transmitir esa misericordia a otra generación? ¿Somos tan egoístas que no queremos transmitir eso? Hermano, es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre qué? Sobre lo que le temen. Sobre aquellos que están bajo el reino de Dios. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Cuando dice su justicia de los hijos, es, hermano, es que la justicia que Dios ha hecho contigo va sobre la siguiente generación. Y esa generación va a conocer a Dios y va a transmitir a la siguiente generación. ¿Por qué, hermano? Porque si tú temes a Dios, conoces cuáles son sus promesas, tú estás confiado en Dios. Que con tu vida, con tu ser, con lo que la palabra nos enseña, vas a dar ejemplo y vas a transmitir ese legado espiritual a la siguiente generación. Que tú no vas a necesitar de decir, vámonos el domingo a la iglesia, más bien te va a decir, epa, vamos tarde, vamos para la iglesia pues. Porque tienen su identidad en Dios y no va a haber que obligarlos. No va a haber que decirle, hey, ve a la iglesia, ya él sabe. ¿Por qué? Porque teme a Jehová. No teme a papá porque me va a echar pao. Teme a Dios. No teme a papá porque si no voy me va a quitar el teléfono. Él va por convicción. Porque ve a un padre, a una madre sirviendo a Dios con devoción que él dice, esto me provoca también hacerlo. Dios promete no solo salvarte a ti. Dios nos promete no solo salvarnos a nosotros. Dios promete salvar nuestra generación. Promete a ti, promete a tu descendencia bendecirla. Cada oración de madre es escuchada por Dios. Quizás tú no estás viendo hoy a tu hijo sirviendo, pero tú que en la intimidad oras a Dios, por tu generación verás cómo la mano de Dios se va a manifestar. Pero hay algo importante, hermano. El Salmo 91 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita o el que visita. El que está viviendo bajo la sombra de Dios va a ver cómo Dios, esa promesa, esa bendición, la va a hacer cumplir. Porque Dios cumple a su palabra. Si Él prometió bendecir tu generación, la va a bendecir. Pero hay una cláusula en ese contrato. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa cláusula importante en ese contrato? Los que le temen. No es los que le tienen miedo, es los que le temen. Dios bendijo a Isaac, ¿por qué? Por amor a su padre Abraham. Dios, a pesar de que Salomón hizo desastre, y esto trajo consecuencias a la siguiente generación, Dios prometió a David algo y Dios cumplió. Hay un caso en el Nuevo Testamento de un joven que fue llevado a los pies de Cristo y fue criado ¿por quién? Por su abuela. ¿Quién es? Timoteo. Quizás no tuvo a su mamá, pero tuvo una abuela que le enseñó cuáles eran los principios de Dios y este hombre sirvió a Dios. Damos gracias a Dios por esas abuelas. Porque muchas veces yo vi el ejemplo de mi abuela que agarraba su bicicletica, hijo, ¿para dónde vamos? Para la iglesia. Abuela, pero usted va para la iglesia conmigo, se va a portar bien y nos vamos.
Hermano, es lo importante de que alguien crea. Si usted está hoy aquí, crea que Dios tiene algo para ti y para tus generaciones. Pero hay que creer, hermano. Hay que temer a Dios. Hay que aferrarse a lo que Dios nos está diciendo. Cada vez que caminas en obediencia, estás abriendo pozos de bendición para que tus hijos beban. Hermano, así como tú estás recibiendo bendición, estás abriendo ese lugar, ese momento para que Dios bendiga tus generaciones. Porque nos vamos al futuro, más allá cuando Cristo está con aquella mujer sentado. Ella le echa el cuento, le dice, en estos pozos bebieron nuestros padres. Estaba echando el cuento de la tradición que ellos habían vivido, de aquel pozo que hizo Jacob. Entonces Jacob hizo aquel pozo y sus generaciones disfrutaron de aquel pozo. Hoy tú estás abriendo pozo, ese pozo para que tus generaciones en el futuro beban. Pero lo importante es qué agua van a beber. ¿Qué agua están bebiendo de ese pozo? ¿Agua que fluye para vida eterna o un agua que no es la que Dios quiere? Hermano, sucede mucho que quizás nosotros nos pase, que hemos caído, nos hemos levantado y llega ese momento donde hay que restaurar. Hay que hacer restaurado, porque muchas veces nosotros desde pequeños hemos recibido la palabra y quizás nos hemos desviado, hemos vuelto, pero hay que ser restaurado. El punto número 5, restaurando una generación que se ha olvidado de Dios. ¿Cómo restauramos esa generación que está allí, en estas calles, en este pueblo, en este país? ¿Cómo podemos nosotros restaurar esas siguientes generaciones? Joel 1:3 dice, y esto contaréis a vuestros hijos y a sus hijos, y a sus hijos a la otra generación. Dios está levantando a hombres y mujeres que restauren la cadena de fe. Cuando este mundo ve una fe perdida, que no hay salvación, que todo es tribulación, que todo es mal, nosotros tenemos que ser luminares en este mundo. Nosotros tenemos que ser la luz que te dice, hay una esperanza y es Cristo Jesús. Que ellos puedan ver en ti y en mí esa luz de Cristo. Y convertirnos nosotros en restauradores generacionales. Estamos en la generación actual donde el hijo se levanta contra los padres y los padres contra los hijos. Y lo vemos en noticias donde un hijo mata a su padre y ya es común verlo. Pero hermano, no debe ser común. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de la palabra. Nosotros tenemos que ser esta generación que se levanta en la brecha, es decir, hasta aquí llega, y buscar esa generación, decir, hey, hay una esperanza. Y esto lo digo porque muchos de nosotros tienen familiares jóvenes, chamos, y quizás veamos que esta juventud está perdida. Que esta juventud no quiere nada con Dios. No quiere nada. Tú le hablas a un joven de hoy en día del cristianismo y dice, mi abuela me llevó a la iglesia, yo me cansé de ir para la iglesia. No quiero saber nada. Hermano, la promesa sigue viva. Es donde nosotros tenemos que hacer ese cuarto de guerra, doblar rodillas y orar al Dios que todo lo sabe y todo debe decirle, yo rescato la generación
que viene y esta generación la rescato. Reclamo por la promesa que tú me diste, donde mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aunque Dios esté en silencio y usted vea, no vea que ese muchacho como que cada día va de mal en peor, entienda que Dios está trabajando. Y Dios no se ha olvidado de la promesa, sigue viva. ¿Por qué? Porque en Joel 2:28 dice, y derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Hermano, la promesa sigue viva. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca y ser esos restauradores. Cuando se te presente la oportunidad de enseñarles, enséñales. Hay un pensamiento católico que me gusta mucho y es: predica en todo tiempo y si te es necesario, habla. A mí eso me sorprende porque nos dice de llevar una vida de devoción donde tu vida, tu ser, predique. Y no es necesario hablar porque tu vida y tu ser va a predicar. Y esto me lleva a lo que Pablo nos dice, que somos cartas leídas al mundo. Esta carta, ¿qué está diciendo tu carta a las generaciones futuras? ¿Qué está diciendo nuestra carta a la siguiente generación? Entonces, hermanos, tenemos que empezar a restaurar esta carta para que cuando vengan a leerla vean a Dios y no vean mi humanidad. Adán y Eva, cuando estuvieron allí, que pecaron, ¿qué hicieron ellos? Buscaron taparse con higueras. Quisieron ellos hacer algo para taparse. Pero Dios les cambió el vestido. Nosotros muchas veces necesitamos ser restaurados y quitarnos esa higuera y que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé nuevas vestiduras. Para que esas vestiduras, cuando vayamos a la siguiente generación, vean a Dios y no vean la higuera. Vean el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque de casualidad no lo vistió con pieles de animales. Esa nueva vestidura es la que tiene que estar en nosotros para las siguientes generaciones. En Segunda de Reyes 22 vemos un caso bastante peculiar. Y esto es cuando una generación desde pequeño entiende quién es Dios. Y el caso bíblico es Josías, siendo niño, ¿saben quién es Josías, no? Siendo un niño, restauró la adoración y halló el libro de la ley. Segunda de Reyes 2:22. Hermano, la restauración comienza cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida. Y aquello que se había perdido es hallado. Y ahí comienza la restauración. Si yo antes no cantaba, ahora yo canto, no por cantar, canto porque sé que estoy agradecido a Dios. Canto y expreso mi adoración a Dios. Entonces me doy cuenta de que hay una palabra que ¿cuántos saben que este es nuestro manual? El cristiano viene con un manual, hermanos, sépalo. Y es este. Pero muchas veces nosotros actuamos como normal. Compro un televisor, lo armo y cuando no me prende es que voy al manual. Así somos nosotros. Cuando nuestra vida no quiere funcionar, ahí nos acordamos que existe un manual. Y vamos a ver, nos damos cuenta que no estamos actuando como se debe. Y es donde comienza la restauración. Es decir, Dios me manda que yo sea santo y tengo que ser santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Si Dios me demanda obediencia, debo ser obediente. Pero hermano, debo estar pendiente de lo que dice el manual y andar según el manual para que todo funcione bien. Entonces, para ser restauradores, nosotros tenemos que restaurarnos para restaurar a las siguientes generaciones. Entonces, a esta generación actual que está en este mundo perdida,
tiene salvación, aunque usted no la vea, sí tiene salvación. Y la salvación es a través del sacrificio de Cristo, que tiene que verse reflejado en ¿quién? En ti y en mí. Hay otro caso, y esto lo conocemos todos, es el caso de Daniel, que aunque estaba en tierra extraña, él propuso ¿qué? No contaminarse. Y él representaba ¿qué? A una generación de los exiliados. Hermanos, todo está en el poder de decidir. Yo decido cómo serán mis siguientes generaciones. ¿Serán esa generación que vivirán y estarán bajo el temor de Dios, o serán esa generación que se levantarán y no conocerán a Dios ni las obras de Dios? Lo importante es que cuando tú decides, viene algo con eso. Cuando tú decides, Dios comienza allí una nueva historia. Entonces, si tú vivías en un patrón cíclico donde vivías generacionalmente, si mi papá, mi mamá hicieron esto, por ende yo también debo hacerlo, no. Desde que tú decidiste, tú dices, hasta aquí llegó, ya basta de guachafita. Aquí comienza mi nueva historia en Cristo. Una nueva historia es escrita. Y esa nueva historia la está escribiendo Dios, donde tú eres el protagonista bajo la dirección de Dios. Ya mis padres y sus maldiciones quedaron atrás. Ya yo no me rijo por esa naturaleza adánica. Ahora yo me rijo por una nueva naturaleza que es en Dios. Y hermano, Dios es el Dios de generaciones. Dios es el Dios de generaciones. Porque Dios desde el principio ha establecido, y por algo no está en las genealogías en la Biblia. Cuando Dios habla de las genealogías es porque algo hizo en esa persona y pasó a la siguiente generación y se transmitió a la siguiente generación. Pero Dios le gusta, le encanta que cada generación le reconozca. ¿Por qué le digo esto también de que Dios es el Dios de generaciones? Cuando vemos en la Biblia que cuando Dios comienza diciendo yo soy Jehová tu Dios, el Dios de... Dios le dice, yo soy el mismo Dios que hizo la obra en Abraham, Isaac y Jacob. Te presenta como una especie de currículum. Si yo lo hice con ellos, que no lo puedo hacer contigo. Pero diga, hoy Dios es el Dios de Sael, diga su nombre, el Dios de Sael, de mis hijos, de los hijos de mis hijos y de mis bisnietos y de mis bisnietos. Aquellos que yo no veo, Dios les bendecirá. Porque hoy yo decido ser esa generación que restaura, ser esa generación que se levanta, ser esa generación que va a buscar a otro y ser esa generación de ejemplo. Hoy yo decido por un cambio, decido por Cristo. Yo decido aceptar esa nueva naturaleza en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las maldiciones viejas pasaron. Esos pecados que venía heredando quedaron atrás. He aquí todas las cosas son hechas, remendadas, nuevas. Entonces, hermano, tenemos que ser ese ejemplo para cada uno de esas generaciones.
Aquí hay algunos versículos promesa que los voy a dar para que los anoten. Y es Isaías, 59:21. Dice, y este era mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras no fallarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos. Y último versículo de reflexión. Proverbios 27. Camina el justo en su integridad, sus hijos dichosos después de él. Hermano, si usted anda en el camino de Dios, en integridad, no es necesario que usted obligue a sus hijos. Ellos van a ir detrás de usted, porque ellos van a ver ese ejemplo, van a ver ese espejo de seguir a Dios. Hoy Dios está buscando a padres, líderes, jóvenes que digan, conmigo se restaura el altar. Ese altar que muchas veces estuvo vacío, conmigo se restaura. Y este altar va a traer bendiciones a la siguiente generación, y a la siguiente generación, y a la siguiente generación. Pero conmigo comienza la restauración. Yo hoy me rindo ante el altar de Dios y le digo, Señor, soy ofrenda delante de ti. Yo soy ofrenda delante de ti. Haz conmigo como tú quieras. Y Dios te dice, bueno, te estoy diciendo, comienzo la restauración contigo, ahora tú sé multiplicador. Sé multiplicador de lo que te estoy dando. Porque algo que dijo Jesús cuando fue levantado al cielo fue, ¿qué dijo? ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra. Entonces nuestro trabajo es ya, gracias a Dios, fui restaurado, conozco a Dios, vivo bajo la promesa de Dios, ahora tengo que ser multiplicador de lo que Dios me ha dado. Salir a esa generación que tú crees que está perdida y darle el ejemplo y predicarle de Dios en todo tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla todo. Hasta que lo último de la tierra. Pero a veces no queremos salir ni de la puerta para afuera. Nos queremos quedar aquí, amorochaditos como unos pollitos. El llamado que Dios está haciendo, hermano, es que si tú fuiste restaurado y tú decidiste hoy cambiar tu vida, cambia la vida de alguien más. Cambia la vida de alguien más. ¿Quiénes son esos más? Comienza. ¿De dónde? ¿Qué dice Hechos cuando llegó el Pentecostés? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde comenzó el Pentecostés? Hoy tiene que iniciar el Pentecostés en tu vida. Y ese fuego ir avanzando al otro, alcanzando a todas las generaciones. Alcanzando a aquellas personas, a mis hijos. Comienzo en mi hogar, dándole ejemplo y predicando a mis hijos. Mis hijos van al colegio y ellos deben ser ejemplo. Que la gente diga, hey, ¿qué pasa con el hijo de fulanito que es diferente? Dios vive en él. Hermano, yo trabajo en un lugar que muchos cristianos quizás me jugarán, porque ahí lo que se ven es mujeres y hombres papeados, bonitos, cuadraditos, pero yo sé quién es Dios en mi vida. Y yo estoy en ese lugar y la gente me dice, ustedes son diferentes. Ustedes no andan como todo el mundo que anda. Nosotros vamos, grabamos y pum, pum, ta. Y la gente nos dice, incluso mi mamá cuando entrenaba en el gimnasio, hubo un entrenador, ay, sus hijos son diferentes. ¿Qué hay de diferencia en nosotros? Es que nosotros sabemos quién es Dios en nuestra vida y en todo lugar donde lleguemos mostramos a Cristo. Entonces, en ese lugar donde está afuera tienes que mostrar a Cristo, que la gente diga,
¿Por qué eres tan diferente? ¿Por qué tú no te comportas como los demás? ¿Por qué tú no celebras el Halloween? Porque nosotros celebramos la vida, no la muerte. ¿Por qué cuando hay cosas del carnaval tus hijos no los llevas? Porque yo les estoy enseñando por la palabra quién es Dios en su vida. Y no los llevo porque es una expresión cultural. Porque allí también se predica. Allí también establecemos principios que el día de mañana cuando las carrozas, no va conmigo. ¿Por qué? Porque tu abuelo no te deja, no, porque yo sé que Dios que yo adoro es a Dios, no a Baal. Pero es porque nosotros decidimos el día de hoy. No solo ores por tus hijos, ora por las generaciones que aún no han nacido. Decide hoy ser el puente entre lo que se perdió y lo que Dios va a levantar. Hay una promesa que está en Salmo 24:6. Cuando tú estableces a Dios como prioridad en tu vida, y ya tú sabes cuál es tu rol en tu generación, porque cada generación es distinta, se cumple esta palabra. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Cuando ya tú estés viejito y puedas alzar los ojos y ver, tal es la generación de los que te buscan. Porque yo decidí hoy, quizás no veo una generación y viene otra siguiente generación y puedo expresar, como dice el salmista, tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. Esa generación que busca el rostro de Dios, no su mano, que llega acá y conoce quién es Dios en su vida. Pero hay algo importante, hermano, hay que levantarse. Hay que levantarse en ser ese pilar a la siguiente generación. Que así como las carreras de relevo son importantes, donde se van pasando el testigo, nosotros tenemos hoy en nuestras manos el testigo. Cuando vayamos a darla a la siguiente generación, procuremos ser ese ejemplo, para que esa persona reciba el testigo y la siguiente generación sea una generación levantada en fe, poderosa en Dios, y vuelva a pasar el testigo y vamos a vivir de gloria en gloria. De gloria en gloria. Por eso, hermanos, debemos nosotros ser los que nos levantemos en oración, nos levantemos en fe, nos levantemos en acción por ser esa generación de cambio. Dirá usted, pero es que ya yo estoy casi en mis últimos días. Ay, hermano, hubo un hombre que dijo que no, Dios no puede cumplir mi promesa y la cumplió a pesar de su edad. ¿Pero qué? Accionó, hizo, decidió. Y Dios, aunque él no vio, Dios cumplió a su palabra. Aunque tú no lo veas y quizás no lo vean tus ojos, ten la confianza en Dios que Dios lo va a hacer. Dios va a cumplir lo que dijo, porque tal es la generación que les busca, tal es la generación de los que les buscan, de los que buscan su rostro. Oh Dios de Jacob, diga, oh Dios de Sonia, oh Dios de Sael, oh Dios, porque es mi Dios. La generación que viene va a buscar el mismo Dios que yo estoy buscando. A ese Dios que yo le presento. Esa es la generación que Dios está levantando hoy. Hombres y mujeres que no solo escuchan de Él, sino que buscan con todo el corazón. Esa es la generación que Dios quiere que tú y yo seamos. Personas que no solamente repitamos, que no solamente de oída le oímos, sino que vivamos. Seamos esa generación que le buscamos. Seamos esa generación que le adoramos. Seamos esa generación que restaura el altar.
que restaura la adoración, que restaura los principios bíblicos. Cuando hoy se habla de muchas cosas en el mundo, nosotros seamos esa brecha y decimos, no, aquí no, porque aquí nos dirigimos bajo el reino de Dios. Cuando venga el sistema político que está corrompido a decirte que tienes que aceptar a gente homosexual en la iglesia, decimos no, porque Dios nos establece principios bíblicos. No aceptarlo, no para andar con la onda, con la tendencia. Y nos convertimos en parte del problema y no la solución del problema. Pero en esto nosotros, aunque nos llamen locos, tenemos que ser muy radicales. Porque la Biblia nos enseña a enseñar y restaurar las generaciones. Dios, te alabamos y te damos toda gloria y honra a ti, que tú que la mereces, Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de mi vida. Hoy, Señor, oro por esta generación actual, Señor, y oro por las futuras generaciones, que aunque yo no las vea, Señor, tú le conoces, Dios. Desde ya, Señor, prepara nuestro corazón para ser instrumentos en tus manos. Ser instrumento donde esa palabra que hemos recibido sea ese testigo fiel para pasar a la siguiente generación. Seamos esa generación que le enseñe a restaurar muros, a restaurar puertas, a restaurar adoración, a restaurar vidas. Oh, santo eres tú, Señor, y gracias porque tu verdad, tu palabra ha sido revelada a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú estás levantando hoy una nueva generación. Una generación que ha decidido, aunque tú digas, yo soy viejo, no, eres una nueva generación en Cristo. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tu palabra ha sido revelada en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque eres tú, Dios, quien habla en nuestros corazones. Y eres tú, Jesús, que tomas el control. Y hoy, Señor, asumimos el compromiso, asumimos el liderazgo, asumimos la brecha para ser esa generación de cambio, para ser esa generación que instruya a la siguiente y ser pilar fundamental para la siguiente y la siguiente generación, creyendo en lo que dice tu palabra, que tú eres Dios de generaciones, que tú eres Dios que bendice a esta generación, a la siguiente, porque tú eres el alfa y el omega, Señor. Y tú eres fiel a tu palabra y tú cumples lo que prometes a nuestras vidas. Tú cumples, Señor, lo que nos ha prometido. Pero hoy, Señor, nosotros somos esa generación que decide cambiar, que decide ser ese motor de revolución para un cambio. Ese motor que sale a las calles y decir, hay un Cristo vivo, hay un Cristo que cambia diagnóstico, hay un Cristo que cambia vida, hay un Cristo que es un antidepresivo. Señor, gracias porque tú nos has dado eso, Señor. Y ahora permítenos, capacítanos para nosotros ser multiplicadores generacionales, ser restauradores. Oh, aleluya, Señor. Toda gloria y toda honra sea dada a ti, Señor. Hosana, 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 Hosana en las alturas, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Hermano, abra sus ojos un momento y mire esta generación que se está levantando. En este momento comience a orar por ellos. Comience a declarar lo que Dios ha hecho en su vida, en la vida de ellos. Esa generación que se está levantando, que vemos que van a la escuela bíblica vacacional o que van a la escuela dominical, comience a orar, comience a ministrar, comience a declarar sobre su vida que son hombres que van a servir a Dios, que son hombres que van a llevar la palabra a la siguiente generación.
pero usted es el pilar, bendiciendo, así como el sacerdote bendecía a la siguiente generación. Hoy usted se levanta en su hogar a bendecir y a declarar su generación, la siguiente generación para Cristo. Comience a declarar, abra su boca, comience a ministrarle. Aunque usted vea a un niño inquieto, dígale, tú eres un niño quieto. Pero comience a ministrar sobre la vida de su siguiente generación. El cambio somos nosotros. El cambio somos ese instrumento de Dios para generar ese avivamiento. Ese avivamiento somos ese instrumento para generarlo. Pero hay que entenderlo. Te alabamos, Dios, te glorificamos. Gloria a ti, Jesús. Oh. Me ama. Muéstrame tu corazón. Todo lo que soy es por tu reino. Contigo quiero estar por la eternidad. Contigo queremos estar por la eternidad. Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.